cuando se encuentren con estos casos. Entonces vamos iniciando. En sí, las pacientes vienen por descenso vaginal y tú al inspeccionar mediante especuloscopía, lo que vas a corroborar es la presencia de ese flujo anormal. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un flujo anormal que va a tener un color distinto, normalmente es de blanco a transparente. En cuanto a lo que es, por así decirlo, la viscosidad o cómo es la consistencia, este es líquido y puede ser relativamente espeso dependiendo de si nos encontramos en un determinado punto del ciclo ovulatorio, ¿no? Y no debe tener ningún olor, no debe generar ninguna molestia. Esas son como que las características de un flujo normal. Si es que no cumple con estos criterios, entonces ya estaríamos hablando de un flujo anormal, sobre todo cuando hay cambios en el color o la consistencia. Entre las causas más frecuentes del síndrome de flujo vaginal, nosotros tenemos que, bueno, clasificarlas, ¿no? Tenemos las vaginitis, que es lo que vamos a hablar hoy día, que son las principales causas de síndrome de flujo vaginal. Pero recordemos que también existen otros signos que pueden ir asociados al síndrome de flujo vaginal y que ya te estarían indicando que hay compromiso un poco más alto. ¿Y esto a qué me refiero? A de que si hay dispareunia, que prácticamente es dolor en las relaciones sexuales, que se ocasiona principalmente por la movilización del cuello uterino al momento de que el pene frota a ese nivel, ¿no? Entonces, cuando ya hay este signo, o bueno, este síntoma que lo expresa la paciente, ya no estaríamos hablando de una vaginitis como tal, sino también de un compromiso cervical, es decir, del cuello uterino, y estaríamos ya hablando de cervicitis. Y las causas de cervicitis, pues son, por así decirlo, diferentes, ¿no? Principalmente clamidia y gonorrea. También ascendiendo, o sea, complicándose más el cuadro, encontraríamos el dolor pélvico, que ya estaríamos hablando de una EPI, ¿no? Enfermedad inflamatoria pélvica. Y los principales agentes también vendrían a ser clamidia y gonorrea. Entonces, nosotros, si bien hoy día vamos a hablar de síndrome de flujo vaginal enfocado en vaginitis, pero no debemos, por así decir, perder de vista dentro del diagnóstico si es que se presentara alguno de los otros síntomas asociados, ¿no? Entonces, dentro de las vaginitis, tan solamente como tal, ¿no? Que explica el flujo, encontramos principalmente a lo que es Gardnerella, Cándida y Trichomona. Gardnerella y Cándida no se consideran ITS y Trichomona vaginales sí. Trichomona sí es considerada una ITS. Gardnerella vaginalis es la principal causa de vaginosis y Candida albicans de candidiasis, ¿no? Algo que también tenemos que tomar en cuenta es que la trichomona vaginalis tiene un periodo de incubación de 4 a 28 días. Entonces, si es que una paciente, entre los datos que nosotros debemos solicitar a la paciente es cuándo fue la última relación sexual que tuvo y podríamos asociar más la causa si es que esta relación sexual pues fue sin protección, ¿no? Entonces, más o menos ustedes calculando, si la paciente les dice 4 días aproximadamente que fue su última relación sexual con su pareja sin condón y que es sexualmente activa, entonces tú ya más o menos te haces una idea de que, bueno, ya cumplió el periodo de incubación, ¿no? Muy bien, ¿qué signos son los más importantes que nos permiten, por así decirlo, acercarnos al diagnóstico? Bueno, principalmente está el color del flujo, pero también está la epidemiología. Como ya les mencionaba, en cuanto a frecuencia, Gardnerella es la más frecuente de las tres, pero la que genera más síntomas va a ser Candida albicans, sobre todo por el prurito y la irritación que genera en el canal vaginal. En el caso de Gardnerella, si bien es cierto, es la más frecuente, pero como lo pueden observar en el cuadro, es asintomática. Y la paciente viene principalmente por el olor del flujo, el cual es maloliente, olor a pescado, o algunos lo caracterizan como olor a lejía, ¿no? Y el flujo, pues va a ser abundante, como lo pueden ver en la fotito de abajo. Es líquido, a diferencia de Cándida, que es grumoso y se adhiere a las paredes. Obviamente es fácilmente removible, pero está adherido a las paredes. En cambio, Gardnerella no, Gardnerella es líquido y como se puede observar el color, si bien es cierto, es gris, pero tiene matices con blanco, ¿no? Entonces es como un blanco grisáceo, más o menos así. Como les mencionaba, lo más característico en estas, la molestia principal por la que viene la paciente es el olor, ¿no? Mientras que en Cándida, por lo que vienen las pacientes, es el prurito. O sea, las pacientes te van a referir prurito
y casi no te van a referir descenso, y no es tú al momento de la especuloscopía que recién ves que hay mucho flujo adherido a las paredes, ¿no? Y eso se ve como el famoso queso, ¿no? Queso cortado le mencionan, que es como unas pequeñas bolitas blancas, por así decirlo, que están adheridos en las paredes, como se puede ver en la imagen y que más adelante también lo vamos a poder ver. En el caso de trichomona, lo característico de estas pacientes sí es el flujo, que es un abundante flujo y el color es verdoso. Entonces, si es que tú en un caso clínico ves o que la paciente te llega con mucho flujo, te menciona que es bastante flujo y que es verdoso, entonces tú ya tienes prácticamente el diagnóstico que es trichomona, ¿no? Y bueno, al examen físico con la especuloscopía, lo que tú vas a observar son estas pequeñas a nivel del cuello uterino, que también se conoce como polpitis en fresa, ¿no? Que es el signo que se menciona. Eh, entonces, aquí tenemos 3 imágenes, como se pueden observar. En la primera he tratado de buscar una imagen que se asocie a ese verde de la trichomona que lo caracteriza, ¿no? Si bien aquí más parece un verde amarillento, pero es lo más cercano que he encontrado a una foto de un caso real de trichomonas, ¿no? En el segundo caso, como pueden observar, se trata de una vaginosis, es decir, de Gardnerella, y como pueden observar es líquido, o sea, hay abundante flujo, pero este es líquido. Mientras que en el tercero se puede observar un caso de cándida, donde se ven esos pequeños trocitos que podría, bueno, que es en realidad el flujo adherido a las paredes, y es lo característico, ¿no? Encontrar que el flujo está adherido a dichas paredes. Aquí tenemos un caso mucho más severo y muestra el signo que les mencionaba de queso cortado, que son como esas pequeñas bolitas que van a estar en toda la pared, ¿no? Entonces, si quisiéramos diferenciar cándida con gardenella, que ambos son flujo blanco o uno es medio grisáceo, primero que gardenella es el olor, ¿no? Cándida no tiene olor, en cambio en gardenella la principal molestia es dicho olor. Lo segundo es que cándida, como se puede observar en las imágenes, pues son bastante diferentes al momento de tú visualizarlos ya como médico, ¿no? Entonces, allí podrías hacer la diferenciación y lo otro es el síntoma principal, ¿no? Que en cándida, o sea, la paciente que te viene así, que tú vas a encontrar esto al examen físico, se va a quejar de prurito, mientras que en Gardnerella se va a quejar de el olor, ¿no? Y en trichomona de lo que se va a quejar es de un abundante flujo de este color. Ellos te van a mencionar que pues, al momento de limpiarse quizás se ha bajado flujo y han observado que es verdoso. De las 3, debemos recordar de que trichomona es la que es considerada una ITS, las otras no. Muy bien, en cuanto a Gardnerella, ¿cómo es que nosotros diagnosticamos? Van a ser teniendo en cuenta los criterios de AMSER, que prácticamente son 4 y para tú diagnosticarlo debe tener 3 mínimo. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Principalmente la característica del flujo, es decir, clínico, que este sea gris y que sea homogéneo, ¿no? Lo segundo es la prueba de aminas, que prácticamente es que al tú colocar a la muestra una gota de KOH al 10% va a despertar un olor a pescado. Entonces, eso significa que esta prueba de KOH pues es positiva, ¿no? Lo otro es que a la microscopía vas a encontrar más del 20% de células clave. Las células clave, cuando te lo dan dentro de un caso clínico, ya te está marcando el diagnóstico, que vendría a ser Gardnerella. Está muy asociado a lo que es la vaginosis por Gardnerella. Y lo otro es el pH mayor a 4.5. Muy bien. Luego seguimos con cándida. Con cándida prácticamente el diagnóstico se va a dar con el test de KOH al 10%, pero aquí no lo utilizas para despertar un olor, sino lo utilizas para visualizar hifas o pseudohifas. Y prácticamente es lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Que vendrían a ser estas ramificaciones largas, que vendrían a ser las hifas, ¿no? Y el pH, si podemos diferenciarlo con lo que es Gardnerella, aquí el pH de Gardnerella es mayor a 4.5, mientras que en Cándida, por el contrario, son pHs más bajos, menores a 4.5, que es la otra manera de diferenciarlo en base al pH. Y bueno, tenemos finalmente trichomona, que lo que se hace pues es un examen microscópico en fresco, en el cual se van a observar trichomonas móviles o al menos trichomonas estáticas, ¿no?
Ahora, para poder encontrar este hallazgo, se necesita que la muestra de secreción vaginal o de orina pues sea en un tiempo menor a 2 horas. Es decir, que entre el momento en que se recogió la muestra y el momento de la observación no haya pasado más de 2 horas. ¿Por qué? Porque para entonces su eficacia habrá bajado. La eficacia dentro de las 2 horas es del 70%. A medida que avanza el tiempo, la sensibilidad para poder diagnosticar trichomona mediante examen microscópico en fresco, pues va disminuyendo, ¿no? Ahora, el gol estándar, ¿cuál sería? Bueno, vendría a ser el cultivo, ¿no? Y en el cual lo que vamos a encontrar son trofozoitos, leucocitos más de 5 por campo, las células epiteliales abundantes, que principalmente ello se caracteriza dentro de la infección por trichomona porque es la célula diana a la cual ataca, ¿no? Y el pH mayor a 4.5. Entonces, haciendo un recordar es quién era el que tenía un pH mayor a 4.5, Gardnerella, ¿no? Entonces, esto también, por así decirlo, es lo que se asemeja y las diferencias a la vez con dentro de las tres, bueno, no ITS, dentro de las tres causas de síndrome de flujo vaginal. Ahora, en cuanto al tratamiento, tú no vas a esperar a que la paciente salgan los resultados para recién darle el tratamiento, no. La conducta adecuada es que la paciente llega, tú bueno, le haces el examen físico, le haces la anamnesis adecuada, le tomas una muestra, que sería lo ideal, y ahí mismo aplicas el tratamiento empírico y ya cuando lleguen los resultados para una reevaluación, ves si es que has dado el tratamiento correcto o si quizás le eliminas algún medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se da? Bueno, para empezar tienes que saber qué medicamento es para qué patógeno, ¿no? Entonces, el metronidazol va a ser efectivo tanto para Gardnerella como para trichomona. O sea, si es que la paciente tiene o trichomona o vaginosis por Gardnerella, que es la causa principal, en las dos situaciones se va a dar metronidazol. Y esto apúntenlo porque va a ser una preguntita que va a venir después. Entonces, ¿cuáles son las dosis? Son 500 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral. Si en caso hubiese riesgos de que esta paciente sea resistente al metronidazol, la otra alternativa es tinidazol. ¿Sí? Y también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que si la paciente hay riesgo de incumplimiento del tratamiento, se debe optar por 2 gramos dosis única, ¿no? Vía oral. Ahora, esto se va a asociar a clotrimazol, 500 miligramos, dosis única, mediante óvulo, es decir, vía vaginal, si es que la paciente refiere prurito. Y prácticamente de qué estaríamos sospechando entre el prurito, de cándida, ¿no? Entonces el clotrimazol prácticamente se le da para atacar cándida. Sí, entonces, algo también que hay que mencionar es que clínicamente, o sea, ya en base a las rotaciones, lo que recomiendan es que el metronidazol sí o sí tiene que ser vía oral y como coadyuvante, o sea, como una ayuda, por así decirlo, se puede dar óvulos de metronidazol, más no reemplazarlos, es decir, más no dar óvulos de metronidazol como única alternativa, sino siempre va a primar el metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral, o sea, en pastilla, ¿ya? Si hay riesgo, como les mencionaba, de que no se cumpla, entonces se opta por las dosis únicas, que vendrían a ser 2 gramos de metronidazol como primera línea y 2 gramos de tinidazol como segunda línea en caso hubiese resistencia. Y si hay falla del esquema anterior, como ya les mencioné, se le va a dar igual metronidazol o tinidazol, 2 gramos dosis por día durante 5 días, o sea, le das dosis más altas. En caso hubiera falla al esquema, es decir, no hubiera la cura de la paciente, ¿no? Y bueno, en el embarazo, ¿qué es lo que se le va a dar? El metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, es decir, el mismo esquema que una no embarazada. Para el caso de trichomona, metronidazol 2 gramos y clotrimazol 100 miligramos 7 días óvulos. Aquí sí cambia el clotrimazol que se extiende por 7 noches, ¿no? A diferencia de en las no embarazadas, que bueno, el clotrimazol es dosis única. Ahora, en cuanto a la consejería, es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a aconsejar a nuestras pacientes para que disminuya este riesgo, sobre todo de la trichomona, que vendría a ser una ITS? Es darle cierta orientación sexual, ¿no? Que es el bienestar sexual.
Y además de ello, el cumplimiento del tratamiento, que tiene que ser tanto para ella como de sus contactos, es decir, de su pareja, porque de nada sirve que ella se trate y después vaya a tener nuevamente contacto con la pareja que lo infectó, entonces de nuevo se va a volver a infectar. Y bueno, el uso adecuado de los condones, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco sobre consejería, que vendría a ser la segunda parte de esta ponencia, un poquito sobre salud sexual. Lo primero es el lavado de manos previo al acto. Y aquí sí, yo entiendo de que para muchos, muchas de las cosas que voy a decir pues son obvias, pero tú no debes asumir que la paciente lo sepa, porque recordemos de que las pacientes que tienden mayor prevalencia son jóvenes que no tienen el nivel de educación que quizás nosotros sí tenemos y que nosotros hayamos adquirido estos conocimientos por nuestros casi 7 años de medicina, pues ellos no tienen esa fortuna de tener todo el conocimiento que nosotros hemos adquirido. Entonces no debemos asumir que ellas lo saben, sino decirlo. Entonces el lavado de manos previo al acto se da principalmente por el tema de la irritación, porque recordemos de que desde el momento en que sales de tu casa hasta donde llegas al lugar donde se va a consumar el acto, pues has pasado por escaleras, quizás has llevado un anillo en la mano, quizás, no sé, no te recortaste las uñas como podemos ver en la imagen de aquí, o al momento de irte en la combi te agarraste del fierrito de donde usualmente se colocan para no caerse. Entonces, todas esas, quiera que no, por así decirlo, metales con las cuales has tenido contacto, tienen muchos microbios, tienen una carga bacteriana muy alta. Entonces, ustedes imaginan que todo eso, que bueno, quizás a veces pasa desapercibido porque aparentan estar limpias, va a entrar en contacto con una zona que lo único que ingresa, pues prácticamente es el órgano sexual masculino, ¿no? Entonces, no tiene otra función prácticamente. Entonces, si tú le colocas todos estos microbios, toda esta carga o estos metales, estos irritantes, lo que te va a generar es irritación, inflamación y obviamente dolor, pero no dolor porque quizás tengas una infección, ni tampoco dolor porque quizás seas alérgica al condón, no, sino por la irritación que ha causado el entrar en contacto con todos estos irritantes que se transmitieron en las manos de tu pareja o quizás en tus manos. Entonces, por eso es que el lavado de manos debe ser previo al acto, porque incluso cuando cerraste la puerta, pues ya también tocaste, ya te contaminaste. Entonces, aunque parece obvio, es necesario decirlo. Y no solamente decirle a la pareja, sino también incluso aplicarlo también uno, ¿no? O sea, tener la confianza de decirle pues a la pareja, ¿no? De que se lave las manos previo a entrar en contacto contigo. Lo otro es tener intimidad con parejas sanas. Cabe recordar de que todos estos puntos son prácticamente las recomendaciones de Up to Date, pero que las he tratado de ampliar con más información. Entonces, respecto al lavado de manos, pues también se recomienda, sobre todo higiene, de forma general. El otro es tener intimidad con parejas sanas. Y aquí hay que normalizar pedir pruebas previo a tener intimidad con alguien. ¿Por qué? Porque pues una persona, como lo dice ahí el papelito, tiene ITS hasta que demuestre lo contrario y la única manera de saberlo realmente es mediante pruebas, pues, ¿no? Porque él te puede decir de que lo ha hecho con condón desde la primera vez y que solo ha tenido una pareja. Entonces, imaginemos en el peor de los casos que esta pareja, o sea, su ex, pues haya estado con medio chiclayo. O sea, prácticamente en su historial está el medio chiclayo de la expareja. Y la única manera de tú, por así decirlo, hacer borrón y cuenta nueva es asegurarte que esta persona está sana. Y si no lo está, pues tampoco es que sea tan grave, ¿no? Simplemente toma el tratamiento y pues ya su historial se limpió, al menos para iniciar, por así decirlo, desde cero, sin riesgos, contigo. Entonces, una persona no solamente se acuesta con la persona, sino con su historial sexual. Las pruebas que hay que pedir mínimo es la prueba rápida de VIH, la cual, si desean un costo aproximado, es de 20 soles. Tampoco es que estas pruebas sean muy caras. El BDRL, el cual es para sífilis, se realiza cuando van a donar sangre al banco de sangre de los hospitales, pero también existen en los laboratorios, ¿no? Exactamente el precio no lo sé, pero sí les recomiendo de que una alternativa para poder obtener estas pruebas, pues es ir a donar sangre de parte de que apoyas de forma altruista, ¿no? Y bueno, está el cultivo de esperma.
que el cultivo de esperma para los que son ansiosos y así, no tiene ningún tipo de dolor, a diferencia de lo que es la muestra de líquido prostático, en el cual pues la prueba sí implica que te van a colocar un hisopo al interior de la uretra del hombre y se va a sacar una muestra de líquido prostático, pero en el cultivo de esperma no. Ahora, en cuestiones de sensibilidad, ¿cuál es mejor? Pues obviamente la muestra de líquido prostático, pero el cultivo de esperma ya de por sí es muchísimo mejor a que no tengas ninguna prueba, ¿no? Entonces, mínimo el cultivo de esperma, el BDRL, que es para sífilis, y la prueba rápida de VIH. ¿Y ello por qué? Porque incluso si la persona es de usar condón con sus parejas previas, existe un riesgo de contagio de VIH, de sífilis y del resto de las ITS, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces esto es importante, o sea, tú tienes que asegurarte que la otra persona está sana para no tener ningún riesgo. ¿Y por qué también les menciono este punto? Porque pueda de que tú te infectes y él diga, no, pero yo te he sido fiel durante todo este tiempo. Y pueda que sea cierto, porque quizás él no supo que la pareja anterior lo infectó, sobre todo en ITS como trichomona, donde el varón prácticamente es asintomático. Entonces, como él no tiene ningún síntoma, nunca se enteró que lo contagiaron. Y cuando está contigo, la que desarrolla los síntomas eres tú, como mujer. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, para evitarte todo esto, asegúrense que la persona está sana. Y ustedes también mismos, si son varones, asegúrense que están sanos. Ahora, el otro punto es el uso correcto del condón. Sobre todo, Up to Date menciona de que el condón de látex es el que tiene la mejor protección contra VIH. Entonces, ¿qué va a pasar con las pacientes que sean alérgicas al condón de látex? Existen otras alternativas, o sea, no es que si eres alérgica al látex, pues no vas a poder usar ningún condón, no. También existen condones que no son hechos de látex y que también podrían ser una alternativa para estas pacientes, ¿no? Obviamente el nivel de seguridad, por así decirlo, o de eficacia contra VIH es menor, pero va a ser mucho mejor comparado con no usar condón. Y el objetivo de todas las, por así decirlo, barreras es que no haya contacto con las secreciones. Entonces, de nada sirve de que te diga como que, oye, la puntita y luego recién el condón, no, porque ya ahí hubo contacto con secreciones. El chiste de las barreras es evitar cualquier tipo de contacto con las secreciones de tu pareja. Mucho más si es que no se quiere hacer las pruebas o no le has pedido pruebas o te da roche pedirle las pruebas. Entonces, si es que no te animas o tu pareja no quiere o por cosas de tiempo no se han hecho las pruebas, entonces tú debes cuidarte como asumiendo, o sea, por así decirlo, previniendo, como si la otra persona tuviese una ITS. Entonces, todo lo que tú hagas en el acto debe ser siendo consciente o con el riesgo o siendo consciente de que la otra persona pues pueda tener una ITS, ¿no? Entonces, evitar el contacto mínimo con las secreciones de la otra persona. Entonces, ¿qué cosas hay que evitar o qué cosas no hay que hacer? Bueno, para empezar, si es que se colocó al revés, no sé si les ha pasado, supongo que más de uno, en donde que se lo están colocando y se dan cuenta que era al revés y simplemente lo colocan al revés, o sea, se lo colocan bien, por así decirlo, y ya lo usan. No, no, eso ya está, por así decirlo, en contacto con las secreciones de la persona, más bien al voltearlo, esas secreciones van a entrar en contacto contigo. Entonces, prácticamente es lo mismo que nada, es como si no hubieras usado el condón. Así que ese condón, en caso suceda dicha situación, se elimina. Eso sería lo correcto, que se elimine y que se utilice otro condón. También si es que hay roce en la zona perianal, en un estudio que se ha realizado a nivel de, por así decirlo, de revisión de metanálisis, se vio de que una de las causas del por qué las citus de luna de miel o las citus que se dan días o al día siguiente de tener intimidad, se daban principalmente porque había roces con la zona perianal y no necesariamente por la práctica de sexo anal. Entonces, algo que tú debes ser consciente es que si notas un roce, si ves o sientes que hubo un roce con la zona perianal, entonces ese condón debería eliminarse. Eso sería lo correcto. Y lo otro es que para disminuir la carga bacteriana que puedas arrastrar en esa zona perianal, es que esa zona, en realidad todas tus zonas deberían estar limpias. Entonces lo que se recomienda es que previo al acto
o esa zona esté limpia, o sea, te hayas lavado, te hayas hecho la higiene, o te hayas bañado, así, previo al acto, lo más previo, por así decirlo, ¿no? Entonces, y en caso eso no se diese por X circunstancias, si sientes que hay un roce, entonces sí o sí se tiene que eliminar. No importa si la pareja se enoja, te dice que no, no, no. O sea, es como que o te lo quitas o aquí para, algo así. Os tienen que ser muy, muy estrictas en ese aspecto. Porque al final los que padecen los síntomas son ustedes, o sea, ustedes son las que se afectan a la pareja, ¿no? Porque, bueno, él usando el condón, de alguna manera ya ellos se protegieron más, por así decirlo, y la que se coloca en riesgo, pues eres tú, ¿no? Porque todas las bacterias de tu zona perineal van a ingresar a tu zona genital. Lo otro también es que, bueno, la vulva tiene que estar limpia y si es que hay depilado, tiene que ser días antes, sobre todo en situaciones donde sientes que el depilado te irrita. ¿Por qué? Porque una zona irritada tiene mayor predisposición a contraer una infección comparado con una zona que está todo ok, ¿no? O sea, que no hay ninguna lesión, que no hay ninguna microlesión incluso. Entonces, para evitar este riesgo incrementado, si es que te vas a depilar, que sean unos días antes para que no haya inflamación al momento del acto. Ahora, ¿qué va a pasar con esas situaciones o con esos chicos, sobre todo de que dicen, no, con condón no se siente nada? Entonces, ahí existen alternativas, ¿no? Bueno, cabe aclarar de que no tengo conflictos de intereses, por lo que no estoy promocionando una marca, pero existen alternativas y una de ellas, pues, es esta marca, ¿no? Que incluso está en el mercado peruano local. Entonces, aquí existen diferentes como que alternativas. Una de ellas es esta, que es sensitivo y delgado, que prácticamente lo que se espera al usar esta presentación, por así decirlo, es de que pueda aumentar la sensibilidad y así de alguna manera pues ser una alternativa para esas personas que dicen que no sienten nada, porque con este condón en teoría pues vas a sentir más, ¿no? Entonces les recomiendo que lo chequeen, que lo revisen. Hay otras alternativas en el mercado. Tengo entendido que otra es un sensitive, que la verdad es que no he podido revisarlo si también hay aquí en el mercado peruano, pero sí lo he visto en el mercado español. Y bueno, cosas que se deben evitar, que incluso están dentro de la misma página de la marca Durex, es que no se debe abrir el condón con los dientes, porque prácticamente estás contaminándolo con la flora bucal. Y lo otro es que no se debe usar lubricantes de aceite, porque comparando el lubricante de aceite con el de agua, el lubricante de aceite tiende a dañar más o tiende a predisponer a que el condón se rompa comparado con el uso de lubricantes de agua. Ahora, algo también de que es que se debe tomar en cuenta es que el uso del condón, o sea, la colocación del condón debe ser desde el inicio, es decir, desde el momento en que está erecto, lo suficientemente erecto como para colocarse el condón. Y no, como les decía, después de haber metido la puntita, después de haber ya habido un contacto con secreciones, porque de nada sirve. Y también otra cosa que debemos tomar es que igual hay riesgos, o sea, incluso si tú utilizas el condón, si es que no sabes si la otra persona está sana, entonces tú tienes que asumir un riesgo de contagio de ITS que posiblemente la otra persona pueda tener. Entonces, aquí tenemos algunos porcentajes sacados de UpToDate, que por ejemplo para el VIH, lo máximo que te protege el condón bien utilizado es 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 personas que utilizan el condón con la otra persona que tiene VIH, 5 se van a contagiar. Así que si tú tienes intimidad sin haberle pedido las pruebas, entonces tienes que asumir que existe, que puede ser una de esas 5 personas, ¿no? Entonces es un riesgo que tú debes asumirlo con responsabilidad. Lo otro es con respecto a la clamidia, gonorrea y trichomona. Esto también es sacado del Up to Date y menciona de que se hizo un comparativo, de, por así decirlo, de casos y controles, ¿no? Las personas que, cuán frecuente era encontrar clamidia, gonorrea y trichomona en personas que utilizan adecuadamente el condón versus aquellas que no. Entonces se vio de que la prevalencia en las que utilizaban el condón era 13% versus el 30% en aquel grupo en el cual pues el uso del condón era inadecuado. Algo también que mencionar respecto a la clamidia es que por así decirlo, la capacidad de infectar es muy alta, el riesgo es bastante alto. En UpToDate se menciona de que por cada 2 exposiciones que tú tengas a una persona con clamidia,
una te vas a infectar. Es decir, si tú tienes 2 veces intimidad con una pareja que tenga clamidia, de las 2 veces, en una te vas a infectar. Si en una no pasó nada, pues da gracias, porque la siguiente posiblemente sí o sí te vas a infectar. Entonces, ese es el nivel de frecuencia de adquirir clamidia, cuando te expones a una pareja que la tenga. Después está el herpes, que la frecuencia, bueno, que la eficacia del condón es del 96%. Eso quiere decir que de 100 personas, 4 se van a infectar de herpes genital, pues no, aún usando condón. En el caso del BPH se encontró que el riesgo disminuye en un 70%, es decir, las personas que utilizan el condón tienen un riesgo de 70% menos comparados con las que no lo usan. Y en el caso de sífilis, en sí se menciona de que el contagio de la sífilis es mediante el contacto con las llagas. Entonces, si es que cubres, por así decirlo, estas llagas con el condón, entonces existe una reducción significativa. Lamentablemente no dan el dato exacto, pero sí mencionan, ¿no?, de que es importante usarlo, sobre todo porque la forma de contagio pues es mediante el contacto directo con estas lesiones. Ahora, lo que les decía de la importancia de tener las zonas limpias, ¿no? Entonces, por así decirlo, ¿cuál es la manera correcta de lavar la vulva? Y aquí les he colocado lo más gráfico posible respecto al lavado de la zona genital, ¿no? Para empezar, de que la vulva es la zona externa, y eso es lo que ustedes tienen que explicarle a la paciente, que no se están refiriendo a que va a tener que lavarlo por dentro del canal vaginal, por así decirlo, sino por fuera, o sea, la vulva, todo esto. Y eso, bueno, existen diferentes maneras, yo les traigo aquí una de ellas, que es que te sientas en el water, abres las piernas de la manera en como lo está haciendo la chica, y el agua prácticamente barre, por así decirlo, de arriba, o sea, desde esta parte hacia abajo, ¿no? Entonces no hay riesgo de que ingrese por así decirlo, al intro, porque está contra gravedad, porque está sentada, ¿no? Entonces no hay manera de que el agua vaya hacia arriba, ¿no? Sino siempre va a caer hacia abajo. Entonces, esa es una de las maneras. Y lo otro que se debe tomar en cuenta es que se debe utilizar agua, solamente agua. No se debe utilizar jabones Dove, no se debe utilizar jabón de ropa, ni nada adicional, tan solamente el agua, porque el canal vaginal se limpia por sí sola, entonces tú tan solamente tienes que ayudar a disminuir la carga que hay por fuera, ¿no? Y barrer con lo que se elimine del canal vaginal. Ahora, si vas a utilizar algún jabón íntimo, este tiene que haber pasado mínimo por una consulta con tu ginecólogo, porque recordemos de que es una zona muy sensible, es una zona bastante delicada. Entonces, si tú le colocas un producto que tenga algún componente irritante, entonces lo que estás haciendo en vez de ayudarlo es alterar tu pH, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Lo otro que también dice Up to Date para reducir el contagio con ITS es la monogamia o exclusividad sexual. Y aquí sí quiero tomarme la molestia de explicar, ¿no? O sea, la monogamia no solamente es para cuando tienes pareja, o sea, cuando tienes pareja formal o amorosa, sino también incluye a cuando tengas pareja sexual, sobre todo cuando tengas pareja sexual. Y aquí pues están todos los matices, ¿no? Desde los amiguitos, las parejas informales, los aminovios y todos los matices que haya dentro de esta gama, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que exigir, uno, es que sean sinceros. Y para los chicos y las chicas en general, tienen que ser sinceros respecto a lo que buscan. Si solamente buscan, pues, intimidad, entonces háganlo con responsabilidad. Y no engañen, no mientan como que, ay, sí, voy a estar solo contigo y después pues estás con medio chiclayo. Entonces, no. Tienes que ser claro con lo que puedes ofrecer, con lo que puedes buscar y con las cosas que puedes cumplir. Y lo otro es que desde el inicio se deben colocar límites, porque si no va a haber incomodidad ya estando en el acto. ¿Y esto a qué me refiero? De que quizás o sea, una de la pareja sí esté acostumbrado, por ejemplo, al sexo anal sin condón, y ese sea su estilo de vida y así le hayan enseñado desde el inicio. Y, por ejemplo, si tú no has practicado esto o no te gusta o simplemente no quieres experimentarlo, tienes que ser claras desde el límite, marcar hasta dónde pueden llegar, qué cosas no se pueden hacer, qué cosas no quieres experimentar. Todo eso se tiene que hablar y aunque suene incómodo, tiene que haber esa conversación. Y bueno, también está, aquí les mencionaba de que es más o menos como hacer un contrato, ¿no? O sea, en esa conversación incómoda, por así decirlo, ustedes tienen que colocar qué privilegios van a tener y si ustedes van a, por así decirlo, dar
exclusividad sexual a su pareja, mínimo la otra persona está obligada a dar lo mismo. En caso quieran más libertades, que también está bien, o sea, cada quien es libre de vivir su sexualidad. Entonces esto tiene que ser mutuo, o sea, tiene que ser consensuado. No está bien de que solo uno de ustedes, pues sí tenga la, por así decirlo, la libertad de estar con muchos, mientras que la otra solamente con esa persona. Entonces, todo tiene que ser mutuo, consensuado y sobre todo sinceros. Y si tú eres de que te gusta la exclusividad sexual, entonces tienes que decirlo desde un inicio. O sea, a mí me gusta tal cosa, entonces yo exijo esto y es lo que yo también te puedo ofrecer. Y ese tipo de cosas se dicen desde un inicio para evitar, sobre todo, confusiones, malentendidos y, bueno, muchos inconvenientes dentro de la intimidad, ¿no? Ahora sí vamos por las prácticas sexuales seguras. Entre ellas, pues para empezar, lo natural, por así decirlo, vendría a ser el sexo vaginal, ¿no? Sin embargo, existen otras prácticas como es el sexo anal y el sexo oral. Entonces, en el sexo anal, pues si es que se va a realizar, tiene que haber mínimo el uso de condón y no debe haber contaminación del canal vaginal. ¿Y eso a qué me refiero? A de que si ya ingresó al canal anal, bueno, al recto, no hay manera o no debe existir forma de que regresen al canal vaginal, porque prácticamente todas las bacterias que han estado en el recto van a pasar al canal vaginal. Y lo otro es que si tu pareja no usa condón al momento de ingresar al recto, eh, pues es posible de que haya adquirido ciertas infecciones que posteriormente te las puede transmitir en otra ocasión cuando tengan el sexo vaginal. Entonces, para el sexo anal sí o sí tienen que estar los dos. Uno, uso de condón y el otro, que no haya contaminación del canal vaginal. En cuanto al sexo oral, si es que la chica es quien va a dar sexo oral al chico, el chico debe usar el condón. Y si es que el chico es quien va a dar sexo oral a la chica, la alternativa que da el Centro de Control y Prevención de Enfermedades es que se utilice un dique bucal. ¿Y qué es un dique bucal? Prácticamente vendría a ser como una planchita que va encima de la zona vaginal y que pues, por así decirlo, es la barrera similar al condón o el homólogo al condón en el sexo oral con los chicos, ¿no? Si en caso no se practicase esto, mínimo debe haber higiene bucal. Y entre ellos, pues está cepillado previo y el uso de pues, por así decirlo, un antibacterial bucal, el cual disminuya la carga bacteriana en la boca, ¿no? Entonces, ¿cómo existe manera de contagiarse de ITS mediante el sexo oral? Lo cierto es que sí. Y bueno, en el primer, por así decirlo, ítems, tenemos al VIH. El VIH sí se puede contagiar mediante sexo oral, pero el riesgo es mucho menor comparado con el anal y con el vaginal. Y prácticamente se vuelve cerca de cero si es que se utiliza condón. Lo otro están entre las otras ITS que se pueden transmitir por vía oral, está la sífilis, el herpes, la gonorrea, la clamidia y la trichomona. Y como ya les mencionaba, la trichomona hay que tener bastante cuidado porque los chicos son asintomáticos en la mayoría de los casos. Quienes desarrollan los síntomas son las chicas. Entonces, si tu pareja te dice, no, yo estoy bien, no tengo ningún síntoma, o sea, nada asegura eso, más que un certificado después de haberse hecho las pruebas, porque recordemos que pueden estar enfermos y no saberlo. Bueno, después está también de que cuando existe el sexo oral anal, que es el famoso beso negro, existe también un riesgo de contagiarse de otras bacterias, por así decirlo, de otros virus incluso. Entre ellos tenemos la hepatitis A y B, los parásitos intestinales como Yardia y, bueno, bacterias como E. coli, ¿no? Que se encuentran normalmente allí. Ahora, ¿qué es el dique bucal? Que era lo que les mencionaba. Es prácticamente una barrera homólogo, como lo pueden observar aquí, una planchita que va encima de la zona genital y pues por encima de ella es que se realiza el sexo oral del chico a la chica. Esta barrerita también se puede realizar mediante, por así decirlo, manualmente de un condón, que es cortando la parte superior, la parte inferior, le haces un corte en el centro y prácticamente tienes la misma planchita. Ahora, ten cuidado con qué tipo de tijeritas estás usando, ¿no? Mínimo que sean tijeritas específicamente para este uso. Ahora, ¿cómo se transmite la infección? Bueno, vamos a dar muchos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo es que se va a transmitir o qué tipo de infección te va a dar. En el caso de clamidia, si es que el chico está sano
y el chico es quien le hace sexo oral a la chica y la chica es quien tiene la enfermedad, o sea, quien tiene clamidia a nivel vaginal o uretra, entonces el chico es quien se va a ver afectado y va a adquirir clamidia en la garganta. En otras palabras, la clamidia va a ser local, o sea, va a haber una infección local, por así decirlo, a nivel de garganta. Ahora, a mí me surgió la pregunta haciendo esta exposición de qué pasa si es que el chico tiene clamidia en el pene, pero no tiene clamidia en la garganta. Y si el chico no tiene clamidia en la garganta y le hace sexo oral a una chica que está sana a nivel vaginal, entonces existiría contagio, por así decirlo. Esa fue una de las preguntas que me surgió. Y la verdad es que hay muy poquita evidencia, pero los pocos artículos que los he encontrado en Cielo indican que no, que aparentemente no hay manera en que te puedas contagiar de clamidia, si es que la clamidia tan solamente está limitada a nivel genital en el hombre, y es este mismo hombre quien da sexo oral a una mujer sana. Muy bien, el otro ejemplo es que el chico esté enfermo a nivel de garganta, la chica tenga una vagina sana, entonces la chica es quien se va a ver afectada y va a tener clamidia a nivel vaginal, porque pasó de la garganta a la vagina. O también se puede presentar los síntomas a nivel de vías urinarias, que también es como que las células dianas que tiene la clamidia. Después tenemos qué pasa si es que el chico que está sano da sexo oral en el recto de una chica enferma. Entonces, el chico es quien se va a ver afectado, ya que como el recto está enfermo, o sea, hay clamidia rectal, entonces la clamidia rectal va a pasar a la garganta del chico, que es quien está haciendo el sexo oral. Aquí tenemos otra situación que es donde el chico está enfermo y tiene clamidia en la garganta y el recto está sano, o sea, al revés de lo anterior. Entonces, en este caso, prácticamente de la garganta va a pasar al recto y la chica va a presentar clamidia en el recto, ¿no? Eso vendría a ser la consecuencia. Ahora, ¿qué pasa si es que la chica es quien da el sexo oral? Si la chica está sana y es el pene quien está enfermo, entonces a quien le va a ver afectada es a la chica, porque la chica va a adquirir clamidia de garganta, a nivel de garganta. ¿Qué pasa si la chica es la que está enferma y el pene es quien está sano? Entonces, bueno, aquí hay un error. Aquí el afectado vendría a ser el chico, pues, ¿no? Que prácticamente pasa de tener un pene sano a tener clamidia a nivel genital. Ahora, ¿qué pasa con las otras ITS? Pues prácticamente en gonorrea y BPH sucede lo mismo, ¿no? O sea, de garganta va a pasar a la vagina sana, al recto sano o al pene sano, y viceversa, ¿no? Si es que el pene o el recto, la vagina son los que están enfermos, entonces se lo va a pasar a nivel de garganta de la pareja, ¿no? En el caso del VIH, como ya los venía mencionando, este también es otro dato, es que no existen muchos estudios, pero los que existen mencionan de que el riesgo de contraer VIH mediante sexo oral, pues es mucho menor comparado con el rectal y el rectal es mucho menor comparado con el vaginal. En el caso de sífilis, pues prácticamente, como ya les mencionaba, era mediante el contacto con las lesiones. Entonces, si es que se le hace sexo oral, por ejemplo, a una vagina que tiene una lesión de sífilis, pues obviamente vas a contraer la infección y la infección como tal de sífilis tiene varias fases, ¿no? Entonces, una de ellas vendría a ser a nivel de síntomas genitales, que es la primera fase, ¿no? Y bueno, tenemos ya por último trichomona, que la infección no solamente se va a limitar a la garganta, sino que va a propagarse a nivel genital. También existen muy pocos estudios, pero los que se mencionan, o sea, los que existen, dicen de que en el caso de trichomonas, si por ejemplo un chico eh, adquiere trichomona de su pareja mujer, entonces este puede desarrollar, por así decirlo, de forma asintomática, puede convertirse en un receptor, un reservorio de trichomona a nivel genital, de tal modo de que cuando tenga su próxima pareja, que puede ser una chica sana, le va a contagiar esta trichomona, que ya está a nivel genital, pese a que él tan solamente le hizo sexo oral. Y bueno, aquí tenemos un casito que dice que viene una paciente gestante que acude a su primer control prenatal, donde refiere dolor pélvico, escozor vulvar, flujo verdoso y ardor al orinar. Entonces, tenemos diferentes causas, pero lo que yo quería era de que de entre las que hemos visto,
con cuáles se quedan, ¿no? Mire, como pueden observar, el tipo de consistencia que tiene el flujo es el que está adherido a las paredes. Entonces, si está adherido a las paredes, lo que yo pensaría sería cándida, ¿no? Sin embargo, recordemos que cándida no tiene ese color que nos están mencionando, que es verdoso. Entonces, yo estaría pensando en posiblemente cándida y trichomona. Y no necesariamente el hecho de que tenga una excluye que tenga la otra. Pueden tener ambas, incluso puede tener clamidia, porque menciona aquí que ella tiene dolor, bueno, tiene dolor al orinar, que esto se puede explicar por trichomona, por clamidia, por gonorrea. También mencionan el dolor a nivel pélvico, que ya podríamos estar hablando de una enfermedad inflamatoria pélvica. Y como sabemos, entre las causas más frecuentes está clamidia, está gonorrea. Entonces, todo esto nos hace pensar de que posiblemente sea polimicrobiano, ¿no? Entonces, de las que hemos visto, las que podemos ver clínicamente es por el flujo verdoso, nos inclinamos por trichomona, y por el tipo de consistencia que está adherido a las paredes, lo podemos incluir como diagnóstico también a cándida, ¿no? Esto es lo que quería explicarles en esta ponencia. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido bueno, para aprender algo nuevo y para ponerlo en práctica. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias Abigail por la ponencia que nos acabas de brindar. Sin duda es un tema muy controversial y muy preguntado también y que es importante, ¿no? Para la salud pública en general también. Bueno, ahora vamos a dar pase a la trivia. Vamos a mencionar los premios para esta ponencia. Bueno, el primer puesto se va a llevar un aplicativo de Usamedi. Segundo puesto, vamos a tener un 30% de descuento en alfajores J más un resumen. Y tercer puesto, un resumen, ¿no?